Orgullosos por el invitado que tenemos, el doctor Daniel Noyola Repiquel. Es una personalidad en la medicina de San Luis Potosí. Yo creo que a nivel local no necesita ninguna presentación, todos estamos enterados de su extraordinaria trayectoria académica y profesional. Es una autoridad en el problema de infecciones virales a nivel nacional e internacional, y tiene un currículum de esos que realmente son envidiables. Y cuando decimos envidiables, no es una palabra, está muy trillada la palabra, pero en él aplica perfectamente porque tiene una trayectoria académica de esas excepcionales. Él es pediatra, él es médico, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es pediatra en la Universidad de Baylor. Es investigador, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es titular del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, es muy larga su trayectoria. No vamos a quitar más tiempo porque nos vamos a perder seguramente de una excelente presentación, una excelente conferencia. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la asistencia. Y bueno, el tema, voy a revisar. ¿Este funciona para Ese es de la pantalla. ¿Dónde? Ese es de la pantalla. Ah, es de la pantalla. Si no, aquí traigo Sí, en cuanto al tema, en cualidades, o se tituló al menos sincicial y otros virus respiratorios, y creo que habrá tres aspectos centrales, gracias, a recalcar. Uno es el comportamiento que se observa o se ha observado, eso, tanto sincicial como otros virus, y particularmente aquí en el Hospital de Niño y la Mujer, dar cuenta del trabajo que hemos estado realizando ya durante muchos años, en particular con la doctora Ana González, pero pues con el apoyo de mucha gente aquí. Y por otro lado, pues ahorita que está un poco mediático el tema del metanemovirus, lo voy a retomar un poquito para para dar cuenta de ello. Y por último, sí, las partes más de actualidad o novedad, lo que viene en temas de prevención, platicar al respecto. Entonces, sin más, eso está aquí. Bueno, breve introducción. Probablemente aquí no sea, o sea un poco innecesario decir que las infecciones respiratorias son un problema importante, y estos son datos para el país, para México, donde nos hablan que si bien las infecciones respiratorias, como pueden ver como se puede ver, el decremento a lo largo del tiempo, afortunadamente, sin embargo, aún así, los datos más recientes indican que cerca del 9% de las defunciones en los niños menores de 5 años en nuestro país siguen estando en consecuencia de infecciones respiratorias, y por tanto pues estamos hablando, pues uno de cada 11 defunciones están en este rubro, por lo cual pues todavía sigue siendo un tema vigente. Al respecto, pues sabemos que el virus sincicial respiratorio es el principal agente, es muy variado el panorama, pero el sincicial es el líder en temas no de frecuencia de infecciones, porque obviamente el rinovirus, coronavirus y muchos otros virus están involucrados, pero en cuanto a las formas más severas, si bien tenemos varios patógenos, muchos patógenos, no nada más virales, también bacterianos, etc., pues el virus sincicial respiratorio es el líder, y es muy frecuente. De hecho, pues todos los niños padecen tempranamente, en los primeros 2-3 años de vida, empiezan por el virus sincicial respiratorio, y prácticamente es la principal causa de hospitalización por infecciones respiratorias. El metanemovirus humano, lo traigo aquí un poquito más subrayado,
tiene un comportamiento parecido, pero con algunas diferencias. Y en contraste con el virus inicial respiratorio, que en los 2 o 3 años de vida todo el mundo ya se infectó, al menos anteriormente, o la epidemiología que se conoce, en el metanemovirus también ocurre esto, pero es un poquito más retardado, por así decirlo. Y entonces, sí, para los 5 años, o a más tardar, pero probablemente sería bastante tardío, para los 10 años, a todo el mundo ya se infectó por metanemovirus, al menos una vez. Encontrarse con sincicial, que es la principal causa de infecciones severas en los pacientes hospitalizados, el metanemovirus humano varía según el estudio, según el año, según la localidad, según las técnicas de laboratorio, como segundo, tercero, cuarto lugar. Entonces sí es importante este virus, no es lo más temible, pero pues juega por ahí un papel. Y bueno, semejante a lo que sucede con virus inicial, metanemovirus, y en realidad pues todos los agentes SARS-CoV-2 sucede lo mismo, en la influenza sucede lo mismo, los bebés pretérmino, los bebés con cardiopatía congénita, los bebés con displasia broncopulmonar o otras enfermedades crónicas, neurológicas, por ejemplo, tienen más riesgo de infecciones severas y de complicaciones. En cuanto a metanemovirus, ahorita pues sí ha sonado mucho en las redes y en las noticias. Sin embargo, este virus pues no es nuevo. De hecho, se descubrió en el año 2001, o más bien se reportó en el año 2001 por primera vez en los Países Bajos. Pero ya desde ese reporte encontraron, ellos tenían evidencia de muestras que tenían archivadas, que al menos desde finales de los 50 del siglo pasado ya había evidencia de que había infección por metanemovirus. Y probablemente si hubiera muestras archivadas de más tiempo atrás, pues posiblemente también, pero al menos hasta ahí. Y aquí en México, el primer reporte se hizo en el año 2005 en el país, de hecho, con un estudio que hicimos en el Hospital Central aquí, y bueno, esta es así, digamos, la carátula del reporte, donde pues no es sorpresa que pudimos identificar también metanemovirus, como ya se había reportado en Países Bajos y como se estaba reportando en varios otros países. Y solo para poner un poquito los datos, este es tomado del artículo, donde eran bebés que se hospitalizaron entre el año 2002 y el 2004 en el Hospital Central. Entonces lo tenemos dividido en 2 temporadas, 2002, 2003, 2003, 2004, y el metanemovirus lo encontramos sí, con cierta frecuencia, aunque pueden ver pues bastante menos que el virus inicial respiratorio. En la primera temporada teníamos inicial respiratorio 40% y el metanemovirus teníamos un 3.2%, pero ahí viene ahora sí que la letra chiquita, por cuestiones logísticas, no todas las muestras se pudieron hacer para metanemovirus, porque lo hicimos un poquito a posteriori a raíz de los reportes de metanemovirus, ¿no? Y de poder contar con los reactivos, controles, etcétera, apropiados para poder detectarlo. En la segunda temporada que se estudió, sincicial fue 29.8% y metanemovirus 8.4%. Entonces, vemos este digamos, patrón que en muchos estudios se ha repetido tanto en México como en otros países donde el metanemovirus siempre está ahí, siempre, o más bien prácticamente nunca es el número 1, pero pues ahí juega un papel, años un poquito más, años un poquito menos. Subsecuentemente hicimos un estudio aquí también en la ciudad, en una guardería. Eso fue entre septiembre del año 2005 y agosto del año 2006, y en ese estudio hicimos un monitoreo cotidiano de lunes a viernes de todos los niños que quisieron participar en la guardería. Era una guardería pequeña, un poquito más de 100 niños, y participaron en el estudio los papás de 74 bebés aceptaron participar, y entonces estuvieron todos los días, se veía, y el que estuviera enfermo, como era antes de la pandemia, podía traer gripa y allá andaban los niños en la guardería, no los mandaban a su casa, salvo que
bueno, pues no sé, salvo lo que fuera, pero muchas veces estaban ahí con gripa, entonces esos bebés se tomaban una muestra y se veía si tenían, sí, adenovirus, pero particularmente nos interesaba metapneumovirus, que es lo que viene en la columna de la derecha, y a lo largo de ese año, de los 79 niños, en 7 de ellos, que bueno, solo son 7, pero son 7 de 79, casi el 10% documentamos que habían tenido infección por metapneumovirus. Sus características fueron que los 7 tenían rinorrea, digo así, básicamente tenían que tener síntomas para tomar la muestra. Los 7 tenían rinorrea, 3 tenían tos, 1 tenía algo de malestar general, 1 estornudos, y de esos 7, 1 sí estuvo en casa porque pues, los papás decidieron no enviarlo a la guardería porque según como lo vieron, dijeron no, pues está malito, se queda en casa, pero no pasó de eso, y los otros 6 pues ni siquiera se quedaron en casa, los siguieron enviando a la guardería. Entonces eso nos habla de que en general pues es prevalente, pues esto, y eso pues, podría ser guardería, pero si nos vamos a cualquier guardería o cualquier jardín de niños o cualquier, donde sea, pues se puede encontrar con relativa frecuencia, y la mayoría van a ser infecciones pues de las vías aéreas superiores, sin mayor complicación, sin una fracción se pueden complicar. Aquí este estudio ya lo he compartido en otras charlas, donde es un estudio multicéntrico, creo que es uno de los más representativos en nuestro país, por el hecho de que fue hecho en diferentes ciudades, Ciudad de México, aquí San Luis Potosí en el Hospital Central, Guadalajara, Durango, Colima, Toluca, Mexicali, Oaxaca y Tlaxcala. Entonces es un poquito más representativo a un solo centro, y se estudiaron a lo largo de 3 años 1.404 bebés hospitalizados en menos de 5 años. Y aquí viene el listado de los agentes que se identificaron. En primer lugar, virus inicial respiratorio, 23.7%. Sin embargo, hay que pues, leer todo el detalle, y ahí viene especificado que en muchos casos se detectó 2 o más virus, 311, 22.1%. De esos que tenían 2 o más, el virus que estaba más frecuente en combinación con otros era virus inicial respiratorio. O sea, de estos 311, 203 tenían virus inicial respiratorio más algo más. Entonces, si sumamos esos 203 más los 332, o sea, 23% y 14%, entonces en el 38% se detectó virus inicial respiratorio. Entonces, pues esa prevalencia. En segundo lugar, aquí se encontró rinovirus enterovirus, y en tercer lugar, metapneumovirus. En este estudio, 80 casos como agente único detectado. Sin embargo, entre los que había 2 o más, 32 tenían metapneumovirus como parte de esa combinación. Entonces, sumamos los 32 más los 80, o sea, 12, hacen un 8%. Entonces, de nueva cuenta, virus inicial respiratorio número 1, muy importante, o el más importante, y metapneumovirus ahí presente, en este caso, tercer lugar. Y eso es el comportamiento frecuente. Este es un estudio hecho, no recuerdo dónde, pero esta tiene la característica que estudiaron niños con neumonía, está en la columna del medio, pero también al tener más herramientas moleculares y más posibilidad de detectar virus, empieza a entrar la pregunta de qué está haciendo ese virus. El ejemplo más marcado es botavirus. El botavirus, cuando se descubrió de forma molecular. Sin embargo, en cultivo no se podía, valga la redundancia, cultivar, aislar. Entonces, estaba el virus molecularmente detectado en su secuencia, pero no cumplía, digamos, los apartados esos de Koch, de poder aislar el virus en el paciente y luego trasladarlo a otro, etcétera, porque pues ni siquiera se podía aislar. Entonces la pregunta venía a decir, sí, yo estoy detectando esto, pero en realidad, ¿qué está pasando? O sea, en realidad, ¿dónde está ese virus? Y también se empezó a ver que muchas personas tenían formas asintomáticas.
Y entonces en este estudio lo interesante es que por cada paciente con neumonía tenían 2 pacientes que estaban asintomáticos, controles, y detectaban el virus en el paciente enfermo, pero en los controles también. Y entonces podemos observar que hay 3 grupos de virus que describen ellos en este artículo. Uno, virus inicial respiratorio, metanemovirus influenza, donde la prevalencia en los pacientes con neumonía es muy alta y mucho más alta que en los controles. El ejemplo, pues inicial, 32% los de neumonía, 6% de los que de la población sana, o sin síntomas, más que asintomáticos. Entonces, esto nos indica, por ejemplo, la probabilidad de detectar a alguien enfermo con neumonía 21 veces más que en los asintomáticos. Metanemovirus también, casi 15 de razón de momios, influenza 14, casi 14 de razón de momios. Otro grupo, rinovirus, adenovirus, enterovirus y parainfluenza, se detectaba en frecuencias variables, por ejemplo, rinovirus también bastante alto, 23%, semejante al estudio que recién les mostraba, donde se iniciaron adenovirus y rinovirus y lo mismo. Pero en comparación, en el caso de rinovirus, en las personas asintomáticas, 27%. Esto es, tanto rinovirus, adenovirus, enterovirus y parainfluenza, su detección es igual en alguien con neumonía, en este estudio, que en alguien sano. Entonces, ¿qué tanto está participando en los síntomas? Empieza uno a preguntarse. Y todavía más allá, botavirus, coronavirus, en este caso, el coronavirus se refiere a los coronavirus humanos, porque este artículo que pueden ver es antes de la pandemia de COVID. Y ahí pasó no nada más eso, sino al contrario, la prevalencia en los sanos es más alta que en los con neumonía. Entonces, ¿qué tanto el bocavirus está causando la neumonía? Pues es difícil de dar, porque en realidad está más en los sanos o asintomáticos. Y entonces alguien diría, bueno, entonces el bocavirus los está haciendo estar asintomáticos. O sea, ¿te protege de los síntomas o qué? No sé cómo interpreto esto, ¿no? Lo que sí queda claro es que estos 3 virus son los más, que tienen mayor impacto por esta razón del mundo, ¿no? Y de nueva cuenta, pues metanemovirus regresó al punto porque si bien de forma un poco mediático y en las noticias y demás, hemos escuchado bastante en últimas fechas, y para mucha gente pues sí es novedad, y digo que bueno que alguien se entere, pero también hay que entender que no es nuevo. Es una novedad, pero no es nuevo, y hay bastante datos que nos hablan de eso. ¿Cómo se comporta? Estos de los estudios que les comentaba y algunos más detalle de Sincicial. Del lado izquierdo está el comportamiento por edad en niños hospitalizados aquí en San Luis por virus inicial respiratorio. Y como sabemos, los bebés de menor edad, lo que está marcado aquí en la llavecita arriba es el primer año de vida, los primeros 12 meses, es la proporción mayor, y después se va bajando mucho más de 2, 3, 4 años como lo vemos, como ustedes lo ven aquí en las salas de los hospitales. Los menores de un año, pues es el más mayor. Si vemos la detección de metanemovirus, es interesante lo que se muestra en el panel de la derecha. La barra en gris es la proporción, en este estudio comparando sincicial contra metanemovirus, la proporción de niños con infección por sincicial menores de 6 meses es la barra más alta, el número de niños. De 6 a 12, la siguiente, de 12 a 24, va bajando. Metanemovirus, curiosamente, ocurre lo inverso. El grupo de edad donde hubo más casos fue de 24 a 36 meses, después de 12 a 24, luego de 6 a 12 y luego de 6 a 6. Entonces, esto también es algo que se ha visto en muchos estudios, que la edad promedio de los bebés hospitalizados con metanemovirus tiende a ser mayor en términos generales que las de sincicial. Y eso pues no queda del todo claro si esto tiene que ver con que la inmunidad materna, los anticuerpos maternos sean más eficaces en proteger a un bebé contra metanemovirus y contra sincicial, y a lo mejor no es hasta que ya pasa del año que pasa eso, o sea que se depuran los anticuerpos, o si el virus simplemente no es tan virulento y
y por algún motivo no causa tanta enfermedad o no es tan transmisible, no queda del todo claro, pero ese comportamiento es bastante reiterativo en los reportes, ¿no? Entonces una diferencia con el año. Eso es el panorama, digamos, antes de la pandemia, de esos estudios son antes de la pandemia. Con la pandemia sabemos que además de pues, la gran importancia de SARS-CoV-2, algo que sucedió, estos son los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Se ven en azul el comportamiento del virus en sistema respiratorio, en rojo de influenza durante diferentes años, y vemos en 2020 cómo se interrumpe la circulación de sincicial de influenza de manera muy importante, y en amarillo es el SARS-CoV-2, como viene la pandemia de SARS-CoV-2 y dejan de circular los otros virus, pero después del primer año de la pandemia, una combinación entre que se reducen las medidas de distanciamiento social, la gente se relaja o las sociedades se relajan un poco, y también baja un poco la circulación de SARS-CoV-2, empiezan nuevamente a circular. Pero esa reintroducción de virus sincicial respiratorio y virus de influenza y de otros virus, pues no es del todo, digamos, como ordenada, ¿no? Entonces, es importante entender o dar seguimiento para tomar medidas contra estos virus en conjunto o adicionalmente a SARS-CoV-2. A este respecto, en el caso de sincicial, es una revisión que hicimos hace un par de años, o sea, bueno, lo hicimos hace 2 años, publicamos el año pasado, donde revisamos todas las publicaciones que había sobre hospitalizaciones por sincicial en niños. Es decir, como el estudio que hemos hecho aquí, es decir, que eran datos pacientes del hospital, ¿cuántos tienen sincicial? En España, en Inglaterra, en México, en cualquier parte. Y tenemos por cada año entre 2015 y antes de la pandemia 2020, y ese es el promedio de todos los estudios disponibles hasta ese momento. Y pueden ver ustedes que más o menos, hay años que suben un poco más, años un poquito menos, pero más o menos 25% es el promedio donde está la línea. Bueno, 1 de cada 4 bebés hospitalizados en el mundo es por virus sincicial respiratorio. Vemos en la pandemia que esto disminuye dramáticamente, pero hay unos cuantos casos, 5%. Y lo que se observa es que al siguiente año, el primer año después de la pandemia, bueno, todavía oficialmente desde la pandemia, pero bueno, el siguiente año al que inició a circular SARS-CoV-2, ¿qué sucede? El 42% de los pacientes de esto a nivel mundial, entonces hay un efecto como de rebote. Entonces, si bien digamos hubo una especie de beneficio de la pandemia, de los pocos beneficios, yo creo, de que casi no hubo sincicial o influenza ese año, pues mucho, todo el SARS-CoV-2 ha habido por haber, al siguiente año como que se repuso, por así decirlo, el virus sincicial respiratorio. Esto hicimos un análisis en el Hospital Central durante la siguiente temporada, 2022-2023, esto es lo que encontramos. En ese estudio incluimos 115 bebés entre agosto de 2022 y febrero de 2023 para ver qué estaba pasando en este contexto. Y justamente de esos 115, en 51, 44.3% detectamos virus sincicial respiratorio. Me voy a regresar, entonces pueden ver ustedes que eso que encontramos muy parecido a lo que estábamos encontrando en la literatura. Y en este grupo hubo una defunción, desafortunadamente, y fue justamente uno de los bebés que fue infectado por virus sincicial respiratorio, ¿no? Entonces estamos viendo ese comportamiento. Bueno, no voy a leer los detalles, pero esa es la comparación en la segunda columna. Son las características de esos bebés comparado a lo que habíamos visto en años anteriores. Y la única diferencia entre los bebés que estaban ingresando con lo que estábamos acostumbrados a observar era que eran un poquito de mayor edad. En promedio,
los bebés eran anteriormente, la edad promedio era 9.9 meses, y acá en esta temporada fue de 17.5 meses. Fuera de eso, los bebés eran semejantes, igual de cardiopatas, igual de displasia, igual de severidad. O sea, en realidad el virus no es un cambio, sino que se acumuló más gente, y lo que aparentemente sucedió es que todos los bebés que no se infectaron por virus inicial respiratorio durante la pandemia, pues se infectaron junto con los que, digamos, con la cohorte nueva, entonces se aumentó, se sumaron a sus casos, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido a partir de entonces? Bueno, en agosto de 2023 reiniciamos también este enfoque aquí en el Hospital del Niño y la Mujer. Y entre 2023 y 2024 se incluyeron al estudio 390 bebés que se hospitalizaron aquí. Y de estos pues, hicimos la detección para virus inicial respiratorio, influenza SARS-CoV-2 y metapneumovirus humano. ¿Y qué es lo que encontramos? Que en 41% de estos bebés la causa de la hospitalización fue el virus inicial respiratorio, 160. En segundo lugar, SARS-CoV-2. Entonces también es importante ver, ya que pasó, digamos, la pandemia, que esta endemicidad de SARS-CoV-2 como se está presentando. Y en tercer lugar, metapneumovirus humano. Y en tercer lugar, pues prácticamente casi empatado con SARS-CoV-2, 68 bebés en que se detectó. Ya en cuarto lugar, influenza, ya fuera A o B, que fueron 40 casos. Y como también ya se mencionó, en algunos de estos casos hubo más de se detectaron dos en algunos de estos no son excluyentes. En total, 20% de las detecciones fueron con infecciones. Sí es de interés en este sentido que la mayor parte de las infecciones por sincicial es solo sincicial, una fracción minoritaria tiene infección. SARS-CoV-2, metapneumovirus, influenza, con más frecuencia detectamos con infección. Entonces esto, pues aunque no sabemos bien cómo interpretarlo, pero una posible interpretación es que el sincicial es un poquito más virulento y que, digamos, él solo puede enfermar al niño suficiente, y que a lo mejor los otros virus, aunque por sí solos sí causan infección, si van acompañados, pues a lo mejor pueden hacer más, o que a lo mejor uno de los dos que se está detectando en realidad no es la causa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay algunos virus, en particular SARS-CoV-2, sabemos hoy en día que se puede detectar o se puede detectar por mucho tiempo. Normalmente influenza lo detecta unos 5 o 7 días y ya después ya es muy difícil de detectar. Sincicial, normalmente 10, 14 días, a veces un poco más, pero no. SARS-CoV-2 en promedio lo detecta uno como una semana, y a veces un poco más, y seguramente habrán visto reportes durante la pandemia, personas que 3 meses después salían positivos, 6 meses después seguían saliendo positivos. Entonces es posible que algunos de estos, en realidad en ese momento, pues sí se está detectando el virus, pero en realidad a lo mejor es lo que, digamos, es la persistencia de la detección de una infección que ocurrió a lo mejor 2, 3, 4, 6 semanas antes, y en realidad solo uno de los dos, pero pues es bastante complicado poder saber eso. Por ahí nos organizamos para continuar este trabajo, lo estamos continuando, y de nueva cuenta pues agradezco a todos los que apoyan en este esfuerzo aquí en el hospital. Y entonces en lo que va de esta temporada de agosto, septiembre para acá, tenemos ahorita registrados 117 pacientes que hemos estudiado. Aquí les comparto, de nueva cuenta por la novedad, el tema del metapneumovirus humano, ¿no? Entonces del lado izquierdo se observa cómo fue el comportamiento temporal de las infecciones por metapneumovirus el año anterior, 2023-2024. Entonces en gris son, digamos, el comportamiento de la epidemia, que hizo pico como en diciembre del año anterior, y en rojo son las semanas en que se detectó metapneumovirus.
Y del lado derecho es lo que ha ocurrido en estos últimos meses, o lo que está ocurriendo ahorita. Lo que está en azul son muestras que todavía no tenemos el resultado, lo estamos tratando de ponernos un poquito al día, pero al menos de manera colectiva se pueden dar ustedes una idea de lo que está sucediendo. Es como que se retrasó la epidemia de enfermedades de neumonías este año comparado con el anterior, y no ha hecho, al menos no ha llegado al pico que hubo el año pasado, que desde siempre estaba, y pueden ver que hay detecciones de neumonías desde la semana 50, 51, 52, 53, y en la semana 2 hubo la semana 2, o sea, bueno, ahora hay que ver las fechas exactas, pero más o menos entre el 7 y 14 de enero ingresaron 5 bebés que detectamos neumonías. Entonces está ahí, no es mayor que el año anterior. De hecho, pues hay que esperar y ver, ¿no? Porque todavía no se acaba el invierno, pero no es mayor, e incluso, pues, en términos generales ha sido un poquito menos intenso que el año anterior. Entonces, de nueva cuenta, es esa información que tenemos que sí nos ayuda a entender lo que se escucha en los medios o en las redes sociales, a lo que realmente es. Y también, pues, podemos ver esto. Estar al pendiente, y si notamos algo, pues, si es algo de lo que buscamos, estar en contacto y contar con las autoridades de salud, si estamos viendo algo que sea de preocupación, cosa que no hemos observado al momento.